ante digo, ¿cómo llamarlo? Esta catástrofe económica que está generando la pandemia a nivel mundial. Digo, empieza a discutirse nuevamente, y esto me parece saludable y sano, se empieza una de las grandes debates y discusiones de la historia de la economía, y se vuelve a discutir ahora, que tiene que ver con el rol y la participación de los estados nacionales. Generalmente cuando comienzan las crisis, todo el mundo empieza a mirar al Estado. Generalmente cuando esas crisis salen y empezamos a crecer nuevamente económicamente, ya todos empiezan a negar al Estado y no quieren la intervención del Estado. Pero digo, me parece central volver a discutir esto. Discusión que siempre se dio, pero particularmente también en un momento de fuerte hecatombe económica, como fue la crisis de 1929, que fue la famosa llamada Gran Depresión, que fue la crisis más profunda del sistema capitalista de producción, que si bien se inició en Estados Unidos, se terminó transformando en una crisis mundial. Ahí comenzó una de las grandes discusiones acerca del rol del Estado. Muchos saben que con la crisis de 1929 surgió una de las grandes escuelas económicas que tiene que ver con el keynesianismo, que justamente propugnaba por el intervencionismo estatal. La crisis fue tan profunda en Estados Unidos porque cuando empieza la crisis de 1929, el presidente norteamericano, que era Hoover, que era un republicano, justamente pensaba, y acá porque prevalecía la escuela económica que se llama los neoclásicos, que decían que hoy son los denominados neoliberales, que decían que el Estado que el mercado se autorregulaba y que por lo tanto ante una crisis económica no era necesario el intervencionismo estatal, porque siempre que el mercado entra en desequilibrio, solo el mercado vuelve automáticamente al equilibrio. Eso es lo que se llama los neoclásicos, lo que se llama actualmente los neoliberales, y Hoover pensaba justamente eso, que el mercado se autorregulaba, que no necesitaba intervenir el Estado para salir de la crisis, y así fue como la crisis que empezó en 1929 se terminó transformando en la peor crisis de la historia del capitalismo, como dije anteriormente, porque justamente Hoover no hizo nada desde el Estado norteamericano para sacar a Estados Unidos de la crisis, y lo que demostró la crisis del 29, que el mercado, en vez de autorregularse, el mercado lo único que generó fue una profundización de la crisis económica. ¿Y por qué? Por una sencilla razón. La crisis de 1929 era una crisis de sobreproducción, donde la oferta superaba holgadamente la demanda. Eso estaba generando un proceso deflacionario en Estados Unidos, es decir, los precios caían. Muchas veces nos preocupamos por la inflación, pero cuando los precios caen, cuando hay deflación, para la economía es mucho peor que cuando hay un cierto proceso de inflación, porque cuando hay deflación quiere decir que nadie está consumiendo y por lo tanto que estás inmerso en el medio de una crisis económica, y eso es lo que empezó a pasar en Estados Unidos. ¿Qué decían los neoclásicos en medio de la crisis del 29? Que si los precios caen, automáticamente la demanda tiene que aumentar, porque a menor precio, mayor demanda, entonces salíamos automáticamente de la crisis sin necesidad del intervencionismo estatal. Pero ¿qué pasó? Todo lo contrario. Como los precios caían, había un proceso de inflación, la tasa de ganancia de los empresarios caía. ¿Qué hacían los empresarios? Echaban gente y bajaban los salarios de los trabajadores, con lo cual la demanda, en lugar de aumentar, caía aún más. Y así fue generando que el mercado, en vez de autorregularse, lo que generaba el mercado es una fuerte profundización de la crisis económica, y eso generó la Gran Depresión, que Estados Unidos pudo empezar recién a parar la crisis en 1933, cuando fue electo como presidente norteamericano Roosevelt, demócrata, y que empezó a hacer todo lo contrario, empezó a hacer un conjunto de políticas keynesianas que se llamó el New Deal, y a partir de ahí el PBI norteamericano paró de caer, pero tuvo 4 años, de 1929 a 1933, con caída fuerte del Producto Bruto norteamericano. De una crisis de 4 años denota la profundidad de la crisis. Es más, fue tan profunda la crisis que recién Estados Unidos recuperó el PBI previo a la crisis de 1929, cuando entró en la Segunda Guerra Mundial en 1941, porque también obviamente con la industria armamentística permitió volver a hacer crecer la economía norteamericana, a pesar que, repito, la caída del PBI norteamericano se dio en 1933, cuando Estados Unidos comenzó a aplicar las políticas keynesianas a partir de Roosevelt. Pero ¿qué demostró Keynes y la crisis del 29? Que justamente desarticuló lo que Adam Smith, que fue el padre del liberalismo económico, que fue padre de los neoclásicos y padre de los neoliberales, que justamente lo que planteaba Smith y que justificaba la no intervención del Estado, con un concepto que él desarrolló, mano invisible, ¿sí? Que es un concepto
conocido de Smith, es que para Smith los intereses individuales coinciden con los intereses colectivos. Entonces, el planteo de Smith, que es el surgimiento del liberalismo económico, es: si yo voy al mercado a satisfacer mis propias necesidades, solo voy al mercado a satisfacer mis propias necesidades, termino colaborando con algo que no buscaba, que es el bien común. Entonces, eso, según la mano invisible de Smith, hacía coincidir los intereses individuales con los intereses colectivos. Si los intereses individuales coinciden con los intereses colectivos, entonces no necesitamos que el Estado intervenga. Un ejemplo clásico, que no lo dio Smith, pero que lo usan mucho los neoliberales: el empresario, cuando pone una fábrica, va a ganar plata. Eso es, va por un interés individual, que es ganar plata, maximizar su ganancia. Pero cuando pone una fábrica para ganar plata, da trabajo. Y por lo tanto, ¿qué dicen los liberales? Los neoliberales, cuando da trabajo, el objetivo del empresario no era dar trabajo, era buscar ganancia, era satisfacer su propio interés individual, pero está colaborando con el interés colectivo, que no era el interés que buscaba, que era dar trabajo a la gente. Y por lo tanto eso justifica la no intervención del Estado. Eso, repito, es el concepto, la filosofía de todo neoliberal, que los intereses individuales coinciden con los intereses colectivos. Por lo tanto, lo único que nos tenemos que preocupar cada uno de nosotros es satisfacer nuestras propias necesidades, y que a pesar de eso vamos a terminar colaborando con el bien común, aunque no lo busquemos. Y por eso el Estado no es necesario. Esta idea, digo, yo hablo y después hacemos preguntas, ¿no, Hugo? ¿Cómo? Porque si no me lanzo a hablar y después es como quieran hacerlo ustedes. Después damos tiempo a las preguntas, ¿no? Yo por si algo no se entiende, digo, pero bueno, eso lo van manejando ustedes. Entonces, justamente, Keynes rompe con esta idea, ¿sí? De que el interés individual coincide con el interés colectivo, porque justamente lo que dice Keynes, en el medio de la crisis de 1929, donde la tasa de ganancia estaba cayendo de los empresarios, desde el punto de vista de la racionalidad microeconómica de los empresarios, era racional echar gente y bajar los salarios. Es racional, dice Keynes, eso. Para un empresario que está perdiendo plata en medio de una crisis, la racionalidad microeconómica, la racionalidad del empresario es echar gente y bajar salario. Pero dice Keynes, la racionalidad microeconómica nos puede llevar a una irracionalidad macroeconómica. Dicho de todo esto, si todos los empresarios en la crisis de 1929 echaban gente, la demanda en vez de subir caía más. Y por lo tanto la racionalidad micro no coincide con la racionalidad macroeconómica, y por lo tanto, dice Keynes, esto es lo que justifica el intervencionismo estatal. El único capaz de darle racionalidad macroeconómica a las economías es el Estado Nacional, porque no siempre la racionalidad microeconómica coincide con la racionalidad macroeconómica, y esto es lo que demostró la crisis de 1929. Digo, en el medio de una crisis de demanda, donde los empresarios no ganan, echar gente racional para ello, pero no racional para la economía en general. Y entonces dice Keynes, esto demuestra que es necesario, ¿sí?, el intervencionismo estatal para lograr esta racionalidad macroeconómica. Nada, hoy estamos viviendo esta discusión nuevamente, ¿sí? Y esto, si algo tiene de positivo la pandemia, es que volvemos a discutir temas trascendentales como esto. Y yo, antes de pasar por el caso Vicentín, quiero dar algunos datos de la Argentina para demostrar la importancia que tiene el Estado Nacional y para desmentir esta idea de esta dicotomía entre salud y economía. Hoy el 90% de la población argentina, repito, este dato es muy importante, el 90% de la población argentina vive en un hogar que recibe un ingreso del Estado Nacional. Repito, 40 millones de argentinos y argentinas viven en un hogar que reciben un ingreso del Estado Nacional. 7 millones yo después estos datos los voy a pasar, pero digo, 7 millones de jubilados y pensionados. Algunos obviamente venían desde antes, pero otros ingresos se agregaron a partir de la definición del Estado Nacional en el medio de la pandemia. Y quiero decir, muchos de los ingresos que hoy perciben las familias argentinas también tienen que ver del periodo de Néstor y Cristina,
y que el macrismo no pudo desmantelar. Porque digo, que hoy haya 7 millones de jubilados y pensionados tiene que ver con la definición del gobierno de Néstor y de Cristina de estatizar la SFJP y hacer las moratorias jubilatorias para llegar al 97% de cobertura previsional en la Argentina. Porque si no, no tendríamos esta cobertura previsional en la Argentina y no tendríamos 7 millones de jubilados y pensionados hoy que están recibiendo una jubilación del Estado Nacional. Con lo cual, fíjense, políticas que logró desmantelar en 4, por suerte no logró desmantelar en 4 años el gobierno de Mauricio Macri, que hubiera sido de la situación actual en términos sociales y económicas si el gobierno de Mauricio Macri hubiera desmantelado gran parte de las políticas económicas y sociales que llevó a cabo el gobierno de Néstor y de Cristina. 3.200.000 empleados públicos. Esto cuento docentes, seguridad, etcétera. Todos los empleados públicos, también los docentes de las universidades, de las escuelas primarias y secundarias, son 3.200.000 personas de empleados públicos que reciben un ingreso del Estado Nacional. A este mundo de jubilados, pensionados, empleados públicos, le tenemos que agregar otra gran política de Néstor y de Cristina que no pudieron terminar el gobierno de Mauricio Macri, que tiene que ver con la asignación universal por hijo. 4.300.000 asignaciones universal por hijo y asignación universal por embarazo se están pagando en la actualidad. A las jubilaciones y pensiones, a los empleados públicos y a la asignación universal por hijo y asignación universal por embarazo, que son ingresos que venían antes de la pandemia, se agregan 2 políticas estructurales en el medio de la pandemia como decisión del gobierno de Alberto Fernández, que también tiene que ver con darles un ingreso a los argentinos. La más importante, el IFE, el ingreso familiar por emergencia. El primer IFE se pagó 8.400.000 IFE, ¿sí? Ahora en la segunda etapa, en el segundo IFE, se van a pagar casi 9 millones de ingresos familiar por emergencia. Para entender esto, son grupos familiares que reciben 10.000 pesos. Son cada IFE, cada etapa de la IFE son casi 90.000 millones de pesos que el Estado argentino está poniendo en la familia. Y esto, el IFE además, son para los sectores más perjudicados, ¿sí? Más perjudicados de la pandemia, como por ejemplo los trabajadores no registrados, los trabajadores y trabajadores de servicio doméstico, también para los monotributistas categoría A y B, digo, para el mundo de los sectores del mundo laboral que más perjudicaron son de la pandemia, y repito, son casi 9 millones de ingresos familiares por emergencia que se están pagando. Y el segundo tiene que ver con el ATP. Ya el ATP para los trabajadores registrados. 2.300.000 salarios de trabajadores registrados. Se está pagando el 50% de, repito, 2.300.000 trabajadores registrados que el Estado les está pagando casi el 50% de su salario. Con esto se beneficia a 245.000 empresas en la Argentina, de los cuales casi el 94% son pequeñas y medianas empresas que hoy el Estado Nacional les está pagando la mitad de su salario. Ya se hizo un ATP y ahora se hace un segundo ATP. A esto hay que agregar la tarjeta alimentar, ¿sí? Lo de la asignación universal por hijo, además de AUH, además del ingreso familiar por emergencia, están percibiendo la tarjeta alimentar, que son 4.000 o 6.000 pesos por mes, dependiendo de la cantidad de hijos que tengas. Esto también es otro ingreso que da el Estado Nacional. Y por último, que tiene que ver con el ATP, tiene que ver con los créditos, ¿sí? Los créditos a tasa cero. Hoy el Estado Nacional entregó 479.000 créditos a tasa cero. Y esto también es un ingreso a las empresas porque obviamente si son a tasa cero es subsidiado por el Estado Nacional. Con los créditos a tasa cero se está poniendo 52.272 millones de pesos el Estado Nacional. Entonces digo, un resumen de lo que hoy está haciendo el Estado Nacional en términos de ingresos: 7 millones de jubilaciones y pensiones, 3.200.000 empleados públicos, ¿sí? 4.300.000 asignación universal por hijo y asignación universal por embarazo, 9 millones de IFE, 2.300.000 ATP, pago de salario. Esto implica, repito, y para terminar con esta parte de la charla, que esto genera de vuelta un dato que es impresionante. 40 millones de habitantes
hoy viven en un hogar, ¿sí? En un hogar donde reciben un ingreso del Estado Nacional. El 90% de la población tienen algún tipo de cobertura del Estado Nacional. Uno puede decir, es insuficiente, falta, pero digo, tenemos que dimensionar todo lo que está haciendo hoy el Estado Nacional para obviamente evitar lo que puede ser en un contexto donde el Estado no intervenga. Imaginemos esta pandemia en el gobierno de la Rúa, imaginemos esta pandemia en el gobierno de Macri, lo que hubiera sido en términos de catástrofe económico y social. En este contexto entra lo de Vicentín. Ahí hay un PowerPoint. Hugo, no sé si lo están viendo, el PowerPoint que armamos, donde muestran algunos datos, ¿sí? Algunos datos importantes para entender lo del caso Vicentín. Ahí está la presentación, ¿sí? La primer firmina donde marca los puntos. Acá tienen, digo, algunos puntos importantes, pues Hugo lo tiene, así que lo va a distribuir. Lo importante es entender que esto, llámenlo como quieran, ¿sí? Intervención, expropiación. Lo que es esto es un rescate, ¿sí? ¿Por qué digo es un rescate? Porque lo hacen todos los estados de los países desarrollados. Alemania lo está haciendo con la empresa de aeronavegación más importante de Alemania. ¿Por qué digo que es un rescate? Porque es una empresa que no está funcionando normalmente. Es una empresa que, digo, que tiene deudas por todos lados, que tiene... Y obviamente uno diría, bueno, está bien, pero hay un montón de empresas que están funcionando mal, sobre todo por la situación de la pandemia, y que el Estado no los rescata. Eso es cierto, pero no tienen la importancia estratégica que tiene Vicentín. Y por eso es importante algunos números para entender por qué es fundamental rescatar una empresa como Vicentín y por qué es diferente a cualquier empresa que le vaya mal, que el Estado no las tiene que rescatar o no la va a rescatar, pero Vicentín sí es necesario hacerlo. Y acá tienen algunos datos. Vicentín tiene entre trabajo directo e indirecto, son 2.000 puestos de trabajo, con lo cual ahí vean la importancia de los puestos de trabajo que se tienen que cuidar a partir del rescate de Vicentín. Y el otro punto importante es 2.600 pymes proveedores que Vicentín le está debiendo plata. La mayoría son pequeños agricultores, pero no son solo pequeños agricultores, ¿sí? Son proveedores de Vicentín. O sea, uno siempre dimensiona la deuda que Vicentín tiene con los bancos y particularmente con el Banco Nación, que es cierto, es importante eso, pero tengamos presente que Vicentín además tiene una cantidad enorme de deuda con sus proveedores. Y sus proveedores, la mayoría son pequeños productores que le vendieron a Vicentín y Vicentín nunca les pagó. Por lo tanto, también cuando uno rescata una empresa como Vicentín, está ayudando a esos pequeños productores que hoy le dieron su producción a Vicentín, pero nunca recibieron un peso. Otro punto importante tiene que ver con la estrategia, lo estratégico que es Vicentín. Y esto porque, obviamente, Vicentín, esto es conocido, se dedica al mercado exportador de granos, y nosotros sabemos la importancia que tiene en la Argentina la exportación de granos, por dos cuestiones importantes. De la exportación de granos sale la mayor cantidad de divisas necesarias, es decir, de dólares. Y para una economía como la Argentina, que es una economía periférica, cuya causa de la crisis son los estrangulamientos del sector externo, es decir, la necesidad de dólares, tener una empresa como Vicentín, que participa del mercado de granos, que es lo que genera la mayor cantidad de dólares posible, es trascendente. Y segundo, por la soberanía alimentaria. Como es una empresa que se dedica al grano, bueno, tiene este doble rol. Como cualquier empresa como Vicentín, digo, también Bungibor tiene esta importancia, que tiene que ver con que son empresas que generan las divisas necesarias para que la economía argentina funcione, que las necesitamos, y segundo, que abastecen también al mercado interno con la cuestión de alimentos, y que por lo tanto el equilibrio entre la exportación y el abastecimiento del mercado interno de grano es fundamental para discutir la soberanía alimentaria en la Argentina. No hay proceso de desarrollo nacional si los alimentos son caros. En ningún país del mundo, no solo en la Argentina. Vos, para tener un proceso de industrialización de tu economía, esto lo vivió Inglaterra cuando tuvo la revolución industrial, lo vivieron todos los países que se industrializaron, vos tenés que lograr dos cosas: energía y comida barata. Energía y comida barata.
Si no tenés energía y comida barata, no tenés un posible proceso de industrialización de la economía nacional. La Argentina tiene la capacidad de poder garantizar en el mercado interno tanto la energía como los alimentos baratos, y por eso la importancia en términos de soberanía alimentaria de la empresa como Vicentín. Nada, y después, obviamente, se está analizando y se seguirán analizando, digo, esto es lo filosófico de por qué es necesario el rescate de una empresa como Vicentín, y después se irán analizando, repito, y se seguirá analizando cuál es la mejor alternativa para poder administrar una empresa como Vicentín. Hay distintas propuestas, nosotros las estamos conociendo, ¿sí? Bueno, se determinará después, el presidente de la Nación determinará cuál de esa propuesta es la mejor. La próxima, Filmina, Hugo, como le gusta al presidente, ¿no? Filmina, ¿eh? Ahí tienen la importancia de Vicentín, ¿sí? Fíjense, Vicentín ahí la tienen en el primer lugar, ¿sí? Primero decir que el complejo oleaginoso, es decir, el complejo exportador de grano, representa el 30% de las exportaciones argentinas. No Vicentín, sino la exportación de grano, para entender la importancia de la exportación de grano en la generación de divisa, esto que habíamos hablado anteriormente. Y ahí vean la importancia de Vicentín. No solo la exportación de grano es fundamental para conseguir divisas, sino también la importación de Vicentín. Registró ventas totales el año pasado, registró ventas totales por 4.200 millones de pesos. ¿Sí? Representa, ahí está en el cuadro, representa en términos de exportación de harina de soja el 19%. Y en términos de exportación, ¿sí? ¿Cómo se llama? De aceite de soja, el 22%. ¿Sí? Que son los dos productos más importantes en términos de exportación. Repito, Vicentín exportó el año pasado el 19% de la harina de soja y exportó el 22% del aceite de soja. Y esto es para marcar, y ahí tiene el resto de las empresas. ¿Sí? Fíjense que empresas importantes en la Argentina exportan menos que Vicentín, como Molinos. ¿Sí? Molinos, una empresa que también es trascendente en la exportación de granos en la Argentina, exporta menos que Vicentín, tanto en harina como en aceite de soja. Bueno, ahí tienen el listado de las empresas exportadoras más importantes y ahí tienen la participación que tiene Vicentín en esos dos mercados que son centrales, y esto, repito, marca la importancia de Vicentín en la generación de divisas en la economía nacional. La próxima, Hugo. Bueno, esto también es un dato. A ver, lo que empieza a mostrar también esto es que no es que Vicentín tuvo malos datos económicos, sino que lo que vamos a ver, y lo que me parece lo central de todo esto y por qué amerita también un rescate, que lo que hubo es, como mínimo, un mal manejo de la empresa, como mínimo. Obviamente, después nos vamos enterando, sobre todo a partir de los datos que muestran el Banco Nación y los datos que nos vamos enterando, y que nos vamos a enterar a partir de las auditorías que se van a empezar a hacer en Vicentín, que como mínimo hubo un mal manejo. Después lo que hubo son negociados, evasión fiscal, todo lo que nosotros ya empezamos a saber. Pero fíjense, las ventas de Vicentín en millones de dólares muestran un desempeño positivo, ¿sí? Inclusive durante el gobierno de Macri, que fue un mal gobierno, ¿sí? Que fue una mala situación económica, Vicentín tuvo aumento de su venta, con lo cual, repito, esto tiene que ver no por el desempeño comercial de Vicentín, la situación que hoy tiene Vicentín, que tiene deuda con todos los proveedores, como dijimos, con el Banco Nación, con el Banco Provincia, que no les puede pagar, pero no es por su desempeño económico, sino por la administración de cómo manejaron Vicentín. La próxima, Firmina, que tiene que ver con la deuda. Fíjense cómo crecieron, después lo vamos a ver día por día, pero cómo creció el endeudamiento de una empresa como Vicentín, ¿sí? Con respecto al Banco Nación, que fue la que el mayor crecimiento de su deuda lo tuvo con el Banco Nación. Ahí no se ve capaz todo, pero si corren ahí un poco, se va a ver el proceso de crecimiento, sobre todo en el año 2019, el proceso de crecimiento que tuvo el endeudamiento, los créditos que el Banco Nación le dio
a Vicentín. Ahí se ve, ¿no? ¿Mejor? No. Ahí, fíjense. Ahí se ve la barra de 2019. Fíjense en hasta el 2015. Porque el argumento de ellos es que durante el gobierno de Néstor y Cristina también el Banco Nación le dio crédito. Es cierto que le dio crédito. Pero fíjense el crecimiento exponencial que tuvieron los créditos a partir del gobierno de Mauricio Macri. Y el dato más interesante y más importante es la cantidad de crédito que le dio en el 2019. Y lo más importante, que los créditos del Banco Nación a Vicentín en el 2019 van a crecer, además muchísimo más, cuando Macri ya sabía que no iba a ser presidente nuevamente de los argentinos. Con lo cual, obviamente, la defraudación al Banco Nación es muy importante. La próxima, Firmina. Que ahí tienen, en la próxima, Firmina, tienen la composición de la deuda de Vicentín. Fíjense, casi 2 de cada 3 pesos que debe Vicentín se explica por préstamo financiero. Y la mayor parte de los préstamos financieros, que es el 64%, tienen que ver con el Banco Nación. ¿Sí? Ahí tienen en eso la composición de la deuda. Fíjense, le deben a todo el mundo. Y esto es lo importante. Y repito, es una empresa que en términos de venta le fue bien, sin embargo tienen deuda con todo el mundo. Tiene deuda con los bancos, tiene deuda ahí dice compra y paga de granos, que tiene que ver con los pequeños productores, que los pequeños productores le dan la soja y Vicentín no se los pagó. Compra y paga de bienes y servicios con el resto de los proveedores, no le paga ni a los proveedores. Deudas impositivas, también debe impuestos, y deuda con los accionistas. Es decir, Vicentín le debe a todo el mundo. Y y ellos mismos saben que no tienen la capacidad de pago de esto. Si bien, repito, la mayor parte de la deuda es con los bancos, y en ese sentido, particularmente con el Banco Nación, Vicentín tiene deuda con todo el mundo. Repito, proveedores, insumos, impositivos, con los bancos, con los accionistas, y esto demuestra el desmanejo de una empresa como Vicentín. La próxima, Firmina. Ahí tienen, bueno, la deuda financiera total, fíjense lo que debe Vicentín, 23.000 millones de pesos, ¿sí? 23.000 millones de pesos es la deuda total que tiene Vicentín. La mayor parte de esa deuda, y ahí tienen los datos, son, como dijimos anteriormente, con los bancos, y particularmente con el Banco Nación. De los 23.500 millones de pesos que debe Vicentín, 18.258 mil pesos es con el Banco Nación, y con el Banco Macro, ahí tienen la deuda también con el Banco Macro, que representa el 3%. ¿Sí? Ahí tienen, bueno, esto obviamente es solamente el pasivo con el sistema financiero. Pero fíjense que la deuda con el Banco Nación, repito, asciende a 23.500 millones de pesos. La próxima, Firmina. Esto nada, fíjense los datos. No solo la deuda total, no solo con los bancos, recién el dato que mostraba anteriormente de 23.500 millones de pesos tiene que ver con el sistema financiero. La deuda total de Vicentín es de 99.345 millones de pesos. Pero no solo le debe internamente en la Argentina. Acá tienen los puntos de todos los deudores, ¿sí? A todos los que le debe una empresa como Vicentín. Tiene acreedores en Estados Unidos, en Europa, en América Central, en Sudamérica, en Oceanía. Digo, tiene acreedores en todas partes del mundo, porque además esto es importante, no solo le debe a bancos nacionales, sino que también le debe a bancos extranjeros. Tiene proveedores en otras partes del mundo que tampoco le está pagando Vicentín. Por eso digo, esos proveedores, esos bancos internacionales, o bien ven con buenos ojos la intervención del Estado Nacional en una empresa como Vicentín, ni que hablar de los 2.300 pequeños productores que sabían que si Vicentín seguía en manos privadas, nunca iban a ver un peso, con lo cual también ellos ven con buenos ojos también la intervención del Estado Nacional,
porque quieren cobrar esa plata que Vicentín le debe y sabían y tenían claro que si seguían manos privadas nunca iban a ver un peso. Pero repito, y para entender esto, los puntos esos son los acreedores que tiene Vicentín en todo el mundo. Es decir, no solo tenía acreedores en la Argentina, sino en el resto del mundo. La próxima filmina muestra que Vicentín además es un holding. ¿Qué significa? Ahí tienen la estructura de propiedad de Vicentín. Vicentín no solo es exportadora de grano. Fíjense en todas las empresas en las cuales participa Vicentín. Es exportadora de grano, tiene un puerto, ¿sí? Importante, tiene algodonera en Avellaneda, tiene algodonera, ¿sí? Tiene una bodega en Mendoza, tiene una cantidad de empresas y cosas extrañas como el 97% de Vicentín Paraguay, ¿sí? Esto que se hablaba, y Vicentín Uruguay, esto que se hablaba anteriormente de triangulación que hacía Vicentín, de evasión impositiva, de exportar el grano de Paraguay para no pagar retenciones. Bueno, esto lo hacían con Vicentín Uruguay y con Vicentín Paraguay, que es lo que demuestra esta triangulación que hacía una empresa como Vicentín para evadir impuestos en la Argentina. Pero digo, acá está el holding Vicentín, que no es solamente, repito, una exportadora de grano, sino que tiene un montón de empresas en distintos rubros, y que esto también determina la importancia de rescatar una empresa como Vicentín. La próxima filmina es, creo, la más interesante. Miren, ahí está el dato. De los 300 billones de dólares, ¿sí? que es la deuda del Banco Nación, que en pesos son lo que decíamos 23.500 millones de pesos, esto está en dólares, anteriormente lo decíamos en pesos, la tercer parte se fue entregada, la entregó el macrismo una vez que perdió las elecciones. Fíjense, entre el 8 y el 26 de noviembre Vicentín recibió 95 millones de dólares en crédito. Repito, cuando Macri y obviamente el presidente del Banco Nación ya sabían que no iba a ser presidente porque había perdido las elecciones. Digo, no quiero aburrirlo, pero ahí tienen día por día de cuáles son los créditos desde el 8 de noviembre hasta el 26 de noviembre. Tienen día por día los créditos que le dio el Banco Nación a Vicentín. El día 8 le dio 30 millones de dólares, ¿sí? El día 11, 1 millón de dólares más. El día 12, 3 millones y medio más de préstamo. Día 13, ¿sí? Todos los días le daba un crédito el Banco Nación, desde el 8 de noviembre. El 13, 2 millones y otro de 6 millones. El día 14 dio 2 préstamos por un total de 7 millones de dólares. El día 15 el Banco Nación le dio 4 millones de dólares, un crédito de 4 millones de dólares y otro de 3 millones de dólares. Y así sucesivamente. Bien, miren la cantidad de créditos que le dio el Banco Nación a partir del 8 de noviembre, repito, cuando Macri ya sabía que no iba a ser más presidente de los argentinos, todos los créditos que el Banco Nación le otorgó a Vicentín entre el 8 y el 26 de noviembre para ver el descalabro que hicieron con el Banco Nación. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque digo, el objetivo del Banco Nación, como todo banco, es cuidar los depósitos de los depositantes del Banco Nación. Y digo, lo último que está haciendo el Banco Nación con esta cantidad de crédito que le dio a Vicentín a partir del 8 de noviembre es cuidar los depósitos de los depositantes del Banco Nación. Pero digo, esto es impresionante, esta filmina es impresionante, donde demuestra obviamente la política de vaciamiento que estaba haciendo Vicentín con el Banco Nación. Y la última filmina, digo esto para decir, bueno, no nos chupamos el dedo también. Vicentín fue el aportante más importante de la campaña de Juntos por el Cambio de 2019. Es decir, Vicentín es la empresa con su holding, no Vicentín solo, sino con su holding, ahí están los datos. El holding Vicentín fue la empresa que más aportó para la campaña de Mauricio Macri en el 2019, por lo tanto eso también, para decir, no nos chupamos los dedos,
demuestra también por qué, a partir de que Mauricio Macri sabía que no iba a ser presidente de los argentinos, el Banco Nación, como vimos en las filminas anteriores, le empezó a otorgar una cantidad de créditos impresionante a Vicentín, cuando no tenía ningún tipo de justificativo económico para el Banco Nación dar la cantidad de crédito que percibió Vicentín. Y ahora sí, la última, donde, nada, a modo de conclusión, la última filmina a modo de conclusión, donde señalamos algunos puntos, ¿sí? De la importancia, conveniencia de tener una empresa testigo, lo que decíamos al principio, en dos sectores claves, la exportación de grano y la importancia que eso tiene en conseguir divisa. Dos, para el tema de la soberanía alimentaria. El otro punto es, con respecto al otro, la importancia de una empresa como Vicentín para discutir la formación de precios de los alimentos. Y esto de vuelta es central con el concepto de soberanía alimentaria, pero también para decir, como decía al principio, no hay proceso de industrialización si no conseguimos, entre otras cosas, comida barata. El potencial riesgo de la extranjerización, era muy probable que una empresa extranjera se podría quedar como Vicentín. Y digo, yo no tengo nada en contra del capital extranjero, ni mucho menos, pero ya el sector de la exportación de grano es un sector fuertemente extranjerizado. Con lo cual, si Vicentín pasaba a manos extranjeras, bueno, se iba a profundizar el proceso de extranjerización en el sector de exportación de grano. Y digo, no es un sector más de la economía nacional. Con lo cual, me parece que haber profundizado, evitar el proceso de extranjerización de la exportación de grano nos parece central. Bueno, nada, y después lo que decíamos anteriormente, tenemos que analizar el manejo espurio del empresario, cuasi de vaciamiento de la empresa, la convivencia con el gobierno de Mauricio Macri, como vimos anteriormente, la cantidad de crédito que le dio el Banco Nación, a pesar de que Macri sabía que ya no iba a ser presidente, y si una empresa como Vicentín entra en problema, siempre la terminan pagando los más débiles, que son los trabajadores de Vicentín, que son los pequeños productores a que el Vicentín le debe, y el otro perdedor es el Estado Nacional, porque nunca más Vicentín le iba a devolver la plata que le debe al Banco Nación, con lo cual siempre iban a perder los mismos, los pequeños productores, los trabajadores y el Estado Nacional. Bueno, nada, esa es una introducción, una exposición para que, repito, después el PowerPoint lo puedan socializar entre el conjunto de los compañeros y compañeras, y obviamente cualquier pregunta que tengan, dudas, consultas, bienvenido sea. Muchísimas gracias por escucharme.